todos los deportistas han tenido ese estado de flow, el estado de espiritualidad en el cual todo le sale bien. Está jugando el deporte y tira de espalda al aro y la invoca. En el vóley entra, ni siquiera está pendiente, está fluyendo, le pega a todo y hace puntos, le sale todo bien, ¿sí? Ese estado es un estado espiritual. Bienvenidos y bienvenidas a lo que es el podcast del deportista en acción. Y hoy vamos a estar hablando quizás de lo que menos se habla a nivel deportivo, que es la parte espiritual, la dimensión del alma. Recordá que en acción tenemos un abordaje integral, en alma, en cuerpo y en mente, ¿sí? Generalmente está todo asociado al cuerpo y a la mente. Muy poco se habla desde este lugar. Los psicólogos por ahí son los que más hablan de esta dimensión. De hecho, si recuerdan en lo que fue el episodio anterior, estuve hablando específicamente de la parte cognitiva, de la parte mental. En el primer episodio, vamos a decir, de esta trilogía de las dimensiones, hablamos de la parte cognitiva asociada a lo motriz. Entonces era de cómo el cerebro en forma automática va tomando decisiones y uno va relacionándolo al aprendizaje principalmente de los movimientos, al aprendizaje técnico. En el segundo lo vimos a partir de ese diálogo interno, esos archivos mentales que responden a los conceptos, a las ideas y cómo me hablo, cuál es mi percepción sobre mí mismo. Esta área es el área espiritual. Y aquí es donde hablamos justamente de cómo la mente tiene ese estado espiritual. Por eso la psicología, si recuerdan el origen epistémico de la palabra, es estudio del alma. Después sí se cambió al estudio de la mente, de cómo pensamos. Dejo este punto para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Y este material que te voy a compartir hoy realmente es muy escaso. Se habla demasiado poco sobre esto. Y cuando se comprende, todo, absolutamente todo cambia. Esto es lo que la elite maneja principalmente, ¿sí? Entonces, fíjate en qué nos vamos a enfocar en todo este episodio para que tengas en cuenta. Vas a aprender cómo empezar a modificar tu ser. Cómo modificar tu ser. Vos ya tenés un potencial como deportista, ¿sí? Ese potencial te lo dio la vida, el universo, Dios o como vos lo quieras llamar. Pero todos tenemos un potencial. Ese potencial está, como decíamos en el episodio anterior, está limitado muchas veces por los conceptos mentales. Ahora, ¿qué hago yo para cambiar y conectarme en sí con mi propio ser? Con mi propio ser y ese máximo potencial de ser del que hablamos continuamente es en acción. Recordá que decimos, en acción ayudamos a desarrollar tu máximo potencial de ser. Pero para poder desarrollar tu ser, tenés que ir hacia adentro, tenés que entender sobre vos cómo te sentís, tenés que autoanalizarte, tenés que autohablarte, tenés que autoentenderte. De hecho, dentro de lo que es el desarrollo de la autoestima, nosotros tenemos el pilar número 1, es el autoconocimiento. Y todos los deportistas hoy en día tienen problemas de autoestima. Se tenía que decir y se dijo. Todos tienen problemas de autoestima, en diferentes dimensiones. Los que menos por ahí lo sufren son los más chiquititos, los de 5, 6, 7 años que empezaron la escuelita deportiva, ¿sí? Pero desde ahí en adelante, desde los 10 años en adelante, todos tienen problemas con la autoestima. Porque no se habla de esta parte. No es porque, se modificaron las cosas, no. Es que ahora somos más conscientes por ahí y lo comprendemos más. Ahora, ¿de dónde viene este concepto de lo espiritual en el deporte y en la educación física? Esto no es nuevo. La ACJ, la Asociación Cristiana de Jóvenes, siempre, si miran en lo que es su escudo, dice la integralidad del alma, el cuerpo y la mente. No es nada nuevo esto. El problema está en que no se aborda, que no se lleva adelante, ¿sí? En este espacio que es acción, sí lo llevamos adelante. En esta comunidad, para poder desarrollar el máximo potencial, si no desarrollamos el potencial espiritual, por más que tengamos el físico,
no vamos a llegar. Por más que tengamos toda la parte cognitiva y motriz, toda la parte mental, ¿sí? No vamos a llegar. Necesitamos desarrollar las tres. Y las tres necesitan, primero que nada, para desarrollarse, se necesitan comprender. Entonces, para el desarrollo de lo que es el autoestima, tenemos que saber que es el autoconocimiento el primer paso, ¿sí? Luego viene lo que es el autocontrol. ¿Cómo me autocontrolo? ¿Cómo me autorregulo? Controlar las emociones. Por ahí es donde entra un poco más la parte mental y los conceptos. Y luego viene la autoconfianza. Y esos tres pilares de la autoestima, en el desarrollo de la autoestima, hacen que vos puedas lograr ser ese deportista de alto nivel. Porque ¿cuántos hay que tienen el potencial? Muchísimos. Muchísimos deportistas tienen el potencial. ¿Son buenos técnicamente? ¿Cuántos conocen? Yo te pregunto, ¿cuántos conocés vos que tienen todo el talento? Son buenos, pero no hay chance, se desperdician en el camino. Muchas veces son por su mentalidad, y es lo más común que vas a escuchar. No, es que no le da la mente, no tiene el carácter suficiente, o está perdido en su mentalidad, sale de noche. Pero ¿cuántos hablan de la espiritualidad? De cómo siente el deporte. ¿Cómo lo siente? Como te digo, a nivel olímpico, ¿sí? En la élite olímpico, recordad que también hay un concepto que manejamos, y es que todos los deportistas que practicamos un deporte que está dentro de los Juegos Olímpicos, somos deportistas olímpicos, aunque no lleguemos a clasificar a los Juegos Olímpicos. Si jugás vóley, ¿el de vóley es olímpico? Sí, es olímpico, en indoor y en playa. ¿El fútbol es olímpico? Sí, a nivel de sub-23, después tenés los mundiales de mayores. Básquetbol es olímpico, o sea, en el 3x3 y en indoor también. Entonces, maneja que la mayoría de los deportes son olímpicos. El tema está en eso, en la clasificación olímpica tenés la clasificación nacional, ¿sí? Que vos puedas competir a nivel nacional representando a tu club. Si clasificás ahí, empezás a ser parte de la selección uruguaya. Si estás en la selección uruguaya, ya sos un deportista que de hecho está representado por el Comité Olímpico, ¿sí? Uruguayo. El Comité Olímpico Uruguayo se debería de encargar en el desarrollo de los deportes olímpicos a nivel del desarrollo de las federaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando yo paso a competir en sudamericano? Ya empezamos a entrar en el régimen del Comité Sudamericano, y hay dentro de eso el ODESUR, esa otra federación, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el Comité Panamericano, el Iberoamericano, en varios deportes, hay otros que no, y ya de hecho se van a los mundiales y Juegos Olímpicos. Mientras más desarrolles tus habilidades físicas, tus habilidades técnicas, ¿sí? Tu mentalidad y luego la parte espiritual en el deporte, o mejor dicho, conectes con la parte espiritual tuya y la del deporte, todo eso se potencia. Ahora, ¿cómo vamos a entender o desde qué lugar lo vamos a abordar? Hay un psicólogo, David Hawkins, que lo llamó la escala de vibración. Y mejor dicho, él dice que hay una relación entre el poder y la fuerza, ¿sí? Ese estado de fuerza es predominantemente lo que está vibrando más bajo. Y acá puede ser que, como te digo, ojalá te cuelgue este tema, porque si le das importancia te va a potenciar sin lugar a dudas, ¿sí? La fuerza, el estado de fuerza, por ejemplo, la culpa vibra al 30, o sea, su estado de vibración de frecuencias de 30 Hz en el cuerpo, ¿sí? Es muy baja. Sin embargo, lo que es el estado de amor vibra en 500. El estado de iluminación vibra en 700 o más. El estado de flow en el deporte se le llama que está vibrando arriba de 700. Cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene esa necesidad de ganar, o sea, el deseo de ganar, todo eso está vibrando muy bajo. Porque está enfocado en cuestiones que vibran mal, vamos a decir. Y por eso
es que se siente el estado de fatiga en el cuerpo, se siente un estado de donde todo te pesa. Cuando tenés miedo, ¿vos podés andar bien o te sentís como pesado, limitado? Evidentemente te sentís limitado. Cuando vos tenés ese estado de vergüenza, también te sentís mal. Es el peor de todos cuando vos sentís vergüenza. Vibran 20. La apatía, en vez de la empatía, la apatía. O sea, todo lo que no te importa, vamos a decir, ¿no? El rechazo, la discriminación, lo que tiene que ver con con provocar los líos, la apatía al deporte, la displicencia, se siente displicente en la cancha. Todo eso vibra demasiado bajo en tu cuerpo. Por eso es imposible desarrollar máximo potencial ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos? Bueno, la ira también, el orgullo, ese no sentirse orgulloso de uno mismo, sino ese orgullo que es apático, vamos a conectarlo juntamente con la palabra anterior, que no te permite desarrollar tu máximo potencial. Entonces todas estas vibraciones van subiendo. Yo te voy a dejar igual acá la imagen esta para que vos te vayas dando una guía de cuáles son los estados emocionales y los estados de frecuencia. Los que están más abajo son los estados de fuerza, se les llama, porque estás luchando, tenés que mover algo que vos te demanda mucha energía. Y recordad que somos pura energía. Por eso nos ha pasado de que esos deportistas que se sienten como que tienen el equipo a cuestas y están condicionados por el entorno, por esa obligación de ganar o ganar, ¿sí? Se fatigan. Generalmente llegan al agotamiento físico antes de la mitad del partido. Entonces, o empiezan a agarrar pelotas directamente porque empiezan a descoordinar los movimientos. Cuando se preocupan más por el resultado o el qué dirán. A ver, soy un atleta y me pongo lentes, ¿sí? Está lloviendo y me pongo lentes y estoy pensando, pucha, me van a decir que soy un fantasma. Ese tipo de sensación que sentís adentro, de vergüenza, eso hace que vos te corras tenso. Por lo tanto, si corres tenso, no corres fluido. Si no corres fluido, no puedes ser más veloz. Ese estado es el que está frenando tu potencial físico. Ahora, ¿qué pasa con un niño? ¿Por qué al niño no le pasa todo eso? Porque, por ejemplo, mi nene, si él se pone la careta de Spider-Man, él se siente que es Spider-Man. Entonces, él se siente que trepa la escalera, tiene un estado de confianza brutal, no le importa lo que digan los otros, él se siente Spider-Man. ¿Qué pasa cuando se pone una careta y dice que es Flash? Él se siente y se ve rápido. Cambia por completo su estado de vibración interno. Entonces, su ser condiciona su mente, cómo se ve, y eso hace que su físico se responda a eso. Por eso en la metodología, todas las que son las metodologías jugadas, los niños, vos los ves que fluyen. ¿Cuántas veces vemos entre los partidos de básquetbol que entran cantidad de niños a la cancha? Sobre todo en el básquetbol que estamos acostumbrados nosotros, más amateur. Que entran a la cancha y tiran al área, y embocan, y dice, pero ¿cómo puede ser que ese chiquito emboque más que el de primera? ¿Cómo puede ser que invoque más que el jugador que está en protagonismo en este momento? Porque el chiquito está en flow, está jugando. Entró ese break de partido a disfrutar. Y entonces emboca. Y claro que está compitiendo contra él y contra el otro. Y de hecho es más complicado para él porque el aro le queda mucho más alto. Mucho más alto que el de primera. El de primera le queda ahí nomás, a 1 metro de altura. Pero al chiquito le queda 3 metros de altura. O sea, no 3 metros, 2 metros, pero le cuesta más, la pelota es más pesada para el niño. Y sin embargo emboca. Porque está en estado de vibración de flow. Disfruta el juego. Entonces, ¿qué te estarás pasando hoy si te sentís en esa situación? Que estás como suplente, o que estás queriendo ganar una posición, o que querés ser reconocido por el resto. ¿No será que estás sintiéndote en ese estado de vibración bajo, donde esperás ser aprobado por el resto? Porque hoy
es lo que más está haciendo o lo que más estamos viendo en la demanda de los deportes. Los deportistas que nos vienen llegando a acción, que cada vez son más, vienen con muchos problemas en ese lugar. Claro, obviamente nunca escucharon de esto. Por eso les digo que esto empieza a elevar el nivel de conciencia, se conecta con la espiritualidad y ahí empiezan a reconocerlo. Y desde el momento que lo empiezan a reconocer, sí es cierto, hay algunos que se sienten que empiezan, o sea, en las conversaciones, lloran. Hay algunos que se desahogan. Hay algunos que sienten recién ahora certidumbre de lo que les pasaba. Reconocen y dicen, sí, siento que estoy más pendiente de lo que van a decir cada vez que me pongo los lentes cuando voy a competir la carrera y eso me hace sentir mal. En ese estado, y cuando lo reconocen, les da como una tristeza, pero como ese estado emocional de tristeza o de emoción, porque es una sensación muy, se los digo como deportista, es una sensación muy ambigua, ¿sí? Como que se siente de las dos maneras, porque uno se pone feliz porque encontró la solución y saben el punto en el que se encuentra. Y ahora sí viene todo el trabajo interno. ¿Cómo empiezo a trabajarlo? Pues eso mismo te vamos a estar diciéndolo en unos segunditos y nada más. Pero sí te quiero dar este panorama. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a sentirme que el deporte que practico lo siento en estado de amor, en estado de voluntad, de aceptación, ¿sí? De raciocinio, de alegría, de paz, de iluminación? ¿Qué pasa cuando yo llego a ese estado? Ahí es donde realmente siento que todo sale bien. Cuando todo se empieza a alinear y empieza a ser desde ahí, al principio mi sistema corporal, mi sistema cognitivo lo sufre. Hasta que yo le enseño a mi sistema cognitivo que tiene que relajarse. Por eso es que han visto a LeBron James, ¿sí?, cerrar los ojos antes de los partidos, estar sentado, ¿sí?, respirando. ¿Ustedes creen que él no siente estado de miedo? Por supuesto que tiene miedo cuando va a jugar un partido. Está en primera. ¿En la vista de cuántas personas? Y él está cerrando los ojos, visualizando el partido. Siente miedo, ¿sí? Pero también, ¿qué pasa? Le enseña a su cuerpo. Él se conecta primero espiritualmente en un estado de paz, de iluminación, ¿sí?, de flow. Y en ese momento empieza a enseñarle a su sistema a tranquilizarse, a canalizar esa energía para poder rendir más. Se siente en estado de máximo rendimiento. Han visto a los corredores de 100 metros también, cuando entran, se están alineando, después enseguida están en la presentación. Ellos previo a la entrada en calor están siempre con auriculares y están muy enfocados, ¿sí?, trabajando la parte mental. Pero cada vez que se arrima el momento de competir, esa energía se empieza a elevar y empiezan a sentir el estado de presión, de fuerza. Pero cuando se van al estado de poder y se conectan desde la espiritualidad y empiezan a trabajarlo por la mente, empiezan a regular la respiración, controlar desde ese lugar, y luego se ponen en un punto que quedan, le llamaríamos en estado, bueno, en estado de suspensión, de flow, ¿no?, en el cual solamente escuchan el disparo y en ese momento dan todo el potencial. Simplemente corren. A mí me pasó 2 veces eso. No sabía que ese era el estado de flow, obviamente, porque no se hablaba de eso. Me pasó 2 veces, corriendo 2 sudamericanos. Uno fue en Escobar, en Argentina, cuando era junior, primer año de junior, y luego en un sudamericano sub-23, en los cuales en los 2 estaba sufriendo a nivel emocional, cuestiones internas, para mí eran injusticia en ese momento, simplemente era esa percepción la que tenía. La cuestión es que fui a la línea de largada y simplemente empecé a respirar, me enfoqué por completo en la línea de meta y lo único que hice fue remar y remar. O sea, pude ponerme en un estado donde el cuerpo no me pesaba, donde el cuerpo simplemente respondía. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso como deportista?
Hace un tiempo atrás estuve en una final de vóley y vi a una chica que realmente estaba en el estado de vibración de fuerza, pero de los más bajos, no sé qué sentiría. Porque todo le estaba pasando en el mismo tiempo. Sentía vergüenza, sentía responsabilidad, esa carga, sentía el estado de miedo, de culpa por errar, de no ser aceptada. Sentía ira también, sentía rabia, porque sentía rabia con ella misma. Y yo ya la veía, no podía respirar, se siente ese bloqueo en el pecho. ¿Ah? Y en ese momento la entrenadora llama, o sea, pide un tiempo y salen afuera, empieza a respirar, ¿sí? Pero también empieza a llorar. Y en ese momento como que, bueno, se pudo conectar gracias a ¿quién? A la ayuda del equipo. Algunas de esas chicas que estaban ahí ya habíamos hablado de este tema, entonces ella le decía que las compañeras le estaban aconsejando que se tranquilizara, que respirara. O sea, no dieron instrucciones técnicas ni tácticas, porque no se precisa nada de eso. ¿Qué deportista no quiere ganar? Todos quieren ganar. El tema no estaba ahí. El tema estaba en poder tranquilizar y llevar a su estado, ese estado de tensión en el cuerpo. Poder dominarlo desde la respiración y en ese punto entrar en estado de flow. Y posterior a eso la chica empezó a jugar y a jugar muy bien. A hacer puntos, y ahí empezó a subir al estado de flow, se fue cada vez más cerca, a disfrutar el juego, ya empezó a elevar su confianza. Quiero que te enfoques y que traigas una situación de la que ya viviste para poder aprender de esa situación. Recordá que cuando te tomas un tiempo para poder analizar eso, que en aquel momento muchas veces inclusive ni siquiera querés mirarlo porque te genera un estado otra vez de de fuerza, en el cual te trae tristeza o te trae amargura. A mí me pasa, sinceramente, competí a algunos sudamericanos en los cuales no sentía el bullying deportivo, sentí la falta de apoyo, pero eso es lo que yo sentía en ese momento. Luego pude entender bien cuando yo me fui a ese momento a trabajar sobre eso, a resignificar eso. Y ahí me di cuenta de todo también lo lindo que había pasado. Pero aprendí, lo más importante es que aprendí a reconocer cuándo fue que sentí ese miedo. Y cómo también aprendí en otras situaciones donde estaba en esa situación, pero no me sentí con ese estado de que me pasaran las cosas malas, sino que me puse en un estado de poder, de disfrute, de aceptación de lo que me estaba pasando y simplemente hacer el deporte que amaba porque me conecté con la espiritualidad del deporte. Ese mismo mensaje que durante mucho tiempo inclusive le puedo decir que lo quería expresar a esto y realmente había una cosa que me daba vergüenza hablar sobre esto. Porque la mayoría empieza a pensar que uno está loco. Y hoy, gracias a poder analizar esto también, me permitió verlo y decir, hey, pero si hay alguien que piensa que este loco, no es el estado de conciencia de esa persona que todavía sigue en un estado de conciencia muy bajo. Yo ya estoy en un estado de conciencia más alto. Y he escuchado hablar de deportistas de muy alto nivel hablando de esto y dije, wow, algo que yo ya lo sentí cuando era deportista, a nivel sudamericano, o sea, a nivel de representar al país, y no me animaba a hablarlo ya como profe de educación física. En mis clases de docencia, la podría hablar en 1 a 1, así, cara a cara, con algún chico, con alguna chica, con algún adulto, y no con muchos adultos tampoco porque sentía que no sé si me iban a comprender. Más lo hablaba con los juveniles, y los juveniles sí me entendían un poco más. Pero en este momento yo sentí que este año era un año distinto. Que era un año que yo tenía que expresar esto. Y empezar a hablar mucho más sobre... Además, inclusive había creado este centro, conjunto con Angie y con Martín, con ese simbolismo. Con ese abordaje desde desarrollar el máximo potencial del ser, en el alma, en el cuerpo y en la mente. Hace años que tenemos esta simbología, pero no lo habíamos sacado a redes sociales. Lo hablamos cara a cara, lo hablamos 1 a 1, en el estado donde ese deportista se siente completamente deprimido y los hemos ayudado a que se levanten. Pero
No habíamos hablado de esto en redes sociales. Hoy sí está disponible. Por eso sé que hay algunos que quizás no les llegó el contenido en este momento. Y hay otros que sí. Al que le llegó, quiero decirle que justamente me alegro que haya podido disfrutar de esto y que pueda trabajar, tomarse un tiempito para eso. Porque cuando yo me voy a observar esa situación que yo ya vivencié, me conecto con lo que yo viví espiritualmente, no mentalmente, espiritualmente. ¿Sí? Si me sentí como bloqueado, estado de fuerza, o cómo rompí el estado de fuerza para ponerme en un estado de poder. Recordad que el poder se trata de una vibración. Hemos consumido mucho material hablando, por ejemplo, del amor, y lo vimos en literatura en el liceo, lo vimos en la facultad, hablando del amor y el amor platónico, el amor de las parejas. Y nos dijeron que el amor entre las personas, ¿no? Y el amor no se trata de eso. El amor es un estado de vibración. Es como cuando uno está en ese... Claro, muchas veces pasa cuando uno está con personas y ahí se eleva la energía, se eleva ese estado de vibración. Pero el amor no es yo necesito a alguien, necesito estar en pareja, ¿sí? Hemos tenido muchos chicos y chicas acá que dicen estoy sufriendo por amor. Pues entonces no tenés amor. Porque el amor no te hace sufrir. El estado de amor es vibración, es una vibración muy alta. Pasa que el significado que hemos consumido durante mucho tiempo está relacionado por las músicas que escuchamos, esos que siempre sufren por amor, esos que siempre... La literatura, pero eso no es el estado de amor. El estado de amor se encuentra en una vibración cuando uno está haciendo lo que le gusta, cuando uno está con las personas que le gusta, cuando uno se conecta con uno mismo, y ahí es donde eleva eso. Y ahora te voy a dar la clave específica para poder desarrollar esta habilidad, de poder ir hacia lo espiritual, y es específicamente enfocarte en lo interno. Cuando vos te enfocas en lo interno, en vos mismo, tiene que ver mucho más con un trabajo interno, poder empezar a sentirte en el estado de vibraciones altas, de poder, ¿sí? Y cuando te enfocas en todo lo que te ocurre a nivel externo, en lo que dirán, en la aceptación de los otros, ¿sí? En que vos puedas ser suficiente, en querer ganar. O sea, en querer ganar me refiero a enfocarte en el resultado, no en querer ganar, porque uno gana con la actitud. Recuerden lo que les dije en el episodio anterior. Uno gana en la actitud y el resultado probablemente cuando tiene buena actitud y todo eso gana. Sí, o sea, se sobrepone en el tablero. Pero cuando uno está condicionado de sentirse en esa obligación de ganar, tiene miedo, tiene temor, no está viviendo el juego, no lo está disfrutando. En ese punto es cuando yo estoy enfocado en lo externo. Cuando yo me enfoco en lo externo es donde siento el estado de fuerza. Mientras que cuando trabajo en el estado interno, empiezo a conectarme con el estado de poder. Sentirme con esa energía. Para eso, el principal trabajo está en la parte espiritual. Está en la respiración y llevar esto, lo espiritual, lo mental, la respiración, ¿sí?, a tus sesiones de entrenamiento físico. Porque mientras más estés conectando la espiritualidad con lo mental y lo físico, vas a poder desarrollar el estado de poder. Vas a poder desarrollar ese estado. Este tema es bastante complejo, pero espero que lo hayas podido, por lo menos que ya ahora está dentro de tu marco de conciencia. Luego va a venir que vos puedas, en otras interacciones, ya sea en el gimnasio o ya sea en los grupos de WhatsApp que tenemos de la comunidad de alto rendimiento, podamos empezar a intercambiar. Pero, como te digo, ya ahora está dentro de tu conciencia. Ya ahora es distinto. Ya todo cambia para vos. Espero que le hayas sacado provecho, que tomes nota, que registres, que analices, ¿sí?
porque eso te va a poner donde vos querés estar. Sé que te va a llevar a ese siguiente nivel. Espero si te gustó, me dejes acá una reacción, dedito arriba. Si no te gustó, dame un dedito abajo, está todo bien. Para mí, es como estoy en un estado de poder y estoy disfrutando de esto, eso me encanta, ¿sí? Independientemente de lo que le guste o no le guste a las personas. Déjame el dedito para abajo si no te gustó. Y si te gusta y querés dejarme un comentario, también. Si querés que abordemos algún tema en especial, buenísimo que lo puedas escribir. También te pido que si no te suscribiste, que te suscribas al canal para que te siga llegando este contenido. Así seguimos trabajando sobre este 2026 y que lo puedas compartir con alguien que sepas que lo puede estar necesitando en este momento. Puedes tener algún compañero de equipo que esté un poco deprimido, compartilo. Invítalo a que escuche esto. Quizás tenés a alguien que está pasando por un muy buen momento y sería muy bueno que escuche esto, porque ahí va a reconocer que está en el estado de poder. Quizás vos estás pasando por un buen momento. Así que espero que lo puedas disfrutar. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.